Las enfermedades raras, también llamadas huérfanas, son entidades que son de origen genético en un 80% de los casos y debutan también en un porcentaje muy alto en los niños. O sea, se ve más en pediatría. De este grupo de enfermedades es preferible abordarla desde el punto de vista de las especialidades médicas, en razón de que varían de un lugar a otro. Es decir, no es lo mismo aquí en Colombia que en Europa o en Estados Unidos. Entonces, las enfermedades que se van describiendo, eh, la más común en nuestro medio, tenemos, por ejemplo, a nivel neurológico, eh, mencionan las enfermedades como el Alzheimer y otras, pero para nosotros, lo que trabajamos este tipo de enfermedades, las más comunes, tienen que ver con los errores innatos del metabolismo, que es lo que yo básicamente manejo. Y entre de ellas tenemos las más comunes, son la fenilcetonuria, las acidemias orgánicas, entre ellas, pues la enfermedad en orina en jarabe de arce, también las enfermedades de depósito lisosomal, que son unos organelos que están dentro de las células, y de ellas tenemos las enfermedades como las mucopolisacaridosis, enfermedades de depósitos de lípidos, como el Gaucher y otras. De manera que lo que más manejamos nosotros son ese tipo de enfermedades, los errores innatos del metabolismo. Y las otras que van apareciendo, eh, las compartimos con los otros colegas. Por eso le digo que si tiene compromiso neurológico, va a haber el concurso o la participación de los neuropediatras, en este caso, y obviamente de los genetistas. Y hay que entender que somos nosotros los pediatras, primera línea de los que a los que nos consultan, y luego entonces hacemos el intercambio de información y de la historia con los demás colegas. Pues no es fácil, repito, por lo que son enfermedades que no eh, son muy conocidas. Aparte de que desde el punto de vista de la enseñanza, de la educación médica, tanto aquí como en los otros países, no es una cosa solamente de nosotros los latinoamericanos, hay un conocimiento muy limitado de este tipo de enfermedades. Y, y yo he creído que se debe a que en el currículum académico de la Facultad de Medicina solamente vemos bioquímica en ciencias básicas, es decir, en los primeros semestres, tercero, cuarto semestre, pero cuando ya usted llega a clínica, cuando los médicos llegan a medicina interna, pediatría, etcétera, esas enfermedades no se tratan, no se contemplan, y por lo tanto no hay estructuración científica sobre estos temas, ¿ya? Y también hay un grupo de errores innatos del metabolismo a nivel eh, ya común a todos los países, que son aquellas que se diagnostican por tamizaje metabólico, es decir, por cribado en sangre, cribado que se hace con mancha de papel filtro. o- es un papel filtro al cual se le echa una gotita y allí se procesan en los laboratorios para identificar enfermedades que son, digamos, tratables, pero que no tienen manifestaciones clínicas tempranas.
Ahí está el secreto, es decir, poder identificar o diagnosticar una enfermedad como esa. Pongo el ejemplo del hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito, acá lo tenemos en el plan de beneficios de los pacientes y a todos los recién nacidos le toman esa muestra. Y una vez se identifique, pues ya se le remite o se trata con los endocrinólogos los pacientes, ¿ya? Porque esa es una enfermedad que cuando ya da síntomas es tarde, porque produce retardo mental importante y cambios a nivel, digamos que fenotípico, es decir, se oponen con una facies muy llamativa, ¿sí? Y entonces no es lo que llamaban antes cretinismo, ¿no? Es un término que no nos gusta mucho, por lo que es muy despectivo. Pero entonces esta enfermedad está en la fenilcetonuria, está algunas acidemias orgánicas, está la enfermedad en orina grave de Arce, y en nuestro área, como acá hay mucha ascendencia afroamericana, las enfermedades que tienen que ver con anemias hemolíticas, como la enfermedad de eh, falciforme, la anemia de célula falciforme, las talasemias y otras que son muy comunes, como digo, en, en pacientes que son de ascendencia ah, africana. Entonces, eso lo estamos también en nuestro país, tenemos ya aprobado en la legislación, en el Congreso, la ley de tamizaje metabólico, pero desafortunadamente todavía no se ha implementado a nivel nacional. Solo hacemos tamizaje para hipotiroidismo. Entonces, estas dos cosas, unas enfermedades o errores innatos de metabolismo que se pueden diagnosticar por cribado neonatal y otras que lo vamos a hacer por diagnóstico clínico, es decir, por manifestaciones de signos y síntomas que tiene el paciente, que dicho también sea de paso, se confunden mucho con, con enfermedades más frecuentes, más comunes. Muchísimo. Las enfermedades metabólicas y las enfermedades huérfanas, como dije al principio, tienen un origen genético. Y los patrones genéticos son todos. Por ejemplo, en el caso de los errores innatos del metabolismo, son las enfermedades que tienen un patrón de herencia autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres del paciente son portadores de la enfermedad, pero no enfermos, es decir, son sanos. Ellos transmiten uno de cada cuatro hijos la mutación. Y entonces tiene que haber participación tanto del papá como de la mamá. ¿Sí? Pero cuando decimos que es uno en cuatro o el 25%, en realidad es en la población general. Pero dentro de una misma familia ha ocurrido que tienen uno y hasta dos o más hijos con la misma enfermedad. De ahí la importancia de la consejería genética, ¿sí? En el momento en que ya tenemos un caso con un error innato del metabolismo. Llámese fenilcetonuria, acidemia orgánica, defecto del ciclo de la urea, etcétera, etcétera. Entonces, también los hay autosómico dominante, también los hay ligados a X, ¿no? Em, y eso hace pues que tenga participación de los genetistas y de otros especialistas. En resumen, podemos decir que son enfermedades multidisciplinarias. Se necesita la participación de todos los médicos, de todas las especialidades y también eh, de, de las comunidades y de los padres de familias y ese tipo de asociaciones que apoyan a los pacientes con estas enfermedades. Hay varias, pero estas opciones de diagnóstico son primero poco disponibles en todo, no en todos los países.
son costosas además. De manera que los aportes que se han hecho en ese sentido, tenemos, por ejemplo, pacientes que necesitan terapia de reemplazo enzimático. Por ejemplo, el caso del Gaucher. En el caso del Gaucher hay una enzima que se administra al paciente eh, periódicamente para sustituir la que está afectada. Eso no va a curar la enfermedad, pero sí va a mejorar la calidad de vida del paciente y a prevenir complicaciones. Y así también lo hay en la mucopolisacaridosis. Y hay otros tratamientos inclusive que son económicos, que no tienen mayor costo, como es el caso de una galactosemia. Entonces, si uno identifica a un paciente con galactosemia, quiere decir que no metaboliza bien un azúcar de la sangre, de la leche, que se llama galactosa. Entonces, hay que prohibir todos los lácteos. Y si uno lo hace de temprana edad, y tengo un paciente que es una mujer de 23 años, que desde los 6 meses, se está manejando sin lácteos. Y como le digo, pues tiene ya esa edad y está muy bien. Si tiene una intolerancia a la fructosa, es simple y llanamente no ingerir frutas. Entonces, esos son tratamientos que prácticamente no tienen costo. Y hay otras entidades que necesitan suplencia desde el punto de vista de los aminoácidos. Entonces hay leches específicas que se van a dar para fenilcetonuria, y eso es un apoyo. Em, por lo que son enfermedades que pueden tener repercusión inclusive a nivel de los fetos. Me explico, si una señora embarazada tiene una fenilcetonuria, si no se controla, el bebé que viene va a estar afectado y puede no necesariamente heredar la enfermedad, sino que tiene un efecto teratogénico, es decir, va a tener impacto sobre el desarrollo fetal del bebé y puede nacer con microcefalia, retardo mental, entre otras entidades, entre otras morbilidades. Entonces, si usted controla bien la fenilcetonuria con estas leches que no son alimentos sino terapéuticos, se pueden manejar, y además hay otros medicamentos para ello. También existe el trasplante hepático. Entonces hay pacientes que si tienen una enfermedad como una tirosinemia, sí o sí, tarde o temprano, lo trasplantan, aunque ya hay medicamentos para eso. Y hay que aprender todavía si con el tratamiento que existe se pueda prevenir los trasplantes. Y también, además del trasplante hepático, los hay a nivel renal. Por ejemplo, los niños con cistinosis. Los niños con cistinosis, la cistina se acumula dentro del riñón y terminan haciendo falla renal crónica. Estos pacientes sí o sí, hay que trasplantarlos lo más temprano que se pueda para que no vayan a morir en falla renal. También tengo pacientes adultos ya con cistinosis que han estado controlados, pero son los que han sido trasplantados. Y también trasplantes de hemoderivados como sangre de cordón, médula ósea, etcétera, que pueden mejorar por lo menos la calidad de vida de los pacientes. Entonces, sí hay muchas opciones terapéuticas. Y vienen otras como la terapia génica, edición de genes que llaman las técnicas del CRISPR, y otras, pero que no son así como para hablar puntuales, por lo que apenas están en investigación. Entonces la experiencia que se tiene no es mucha. Yo desearía personalmente que fuera mayor, pero no es así. Eh, Le decía que la formación académica de los médicos en estas áreas no es la mejor. Entonces, en ese sentido, ya han venido haciéndose cambios a nivel curricular, sobre todo en los posgrados de pediatría. Ya se enseña que estas enfermedades existen. eh, Además, a los pacientes se les apoya. Nosotros aquí en Colombia tenemos varias asociaciones de padres de pacientes con enfermedades metabólicas, y se las voy a compartir. Y ellos
se encargan no solamente de apoyar a los pacientes para conseguir su diagnóstico, sino también para eh, defenderlos desde el punto de vista legal. Acá en Colombia existe una figura jurídica que se llama tutela. Y la mayoría de mis pacientes, yo diría, si no todos, tienen este tipo de amparo judicial para que no solamente se hagan los diagnósticos, sino también para garantizar eficazmente su tratamiento. ¿Ya? Entonces, hay una comunicación fluida, afortunadamente, entre las asociaciones de padres de familia con estas enfermedades y la comunidad médica, llámese cualquiera de los especialistas. Como le digo, estas son enfermedades multidisciplinarias y tenemos que tener el concurso de todos los médicos.